Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien, yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar mucho mejor porque vamos a seguir continuando estudiando el texto de El ocaso o El crepúsculo de los ídolos con el profesor Lucas Aldonati en Argentina. ¿Cómo estás, Lucas? Todo muy bien, Marcos, muy contento de seguir estudiando esta gran obra tardía de Friedrich Nietzsche, así que un saludo para vos, para toda tu audiencia y para la gente obviamente que nos sigue en general. Muchísimas gracias, Lucas. Este texto es maravilloso porque, como tú dices, es uno de sus últimos textos donde ya Nietzsche tiene una filosofía madura y está compuesta de muchos aforismos y nos permite, digamos, aunque está dividida en capítulos, inclusive los capítulos están divididos en algunos aforismos que tienen alguna relación y nos permite, digamos, hacer un estudio desde las concepciones nietzscheanas y, ¿por qué no?, con pensadores posteriores a Nietzsche que hacen una interpretación sobre Nietzsche. En este sentido, Lucas, yo tengo un par de cosas que reflexionar contigo. Vamos a quizás reflexionar seguramente otras cosas en tu canal, Filosofía en Marcha. Quiero empezar con citándote una de las cosas que me parecieron más interesantes acerca de lo que está escribiendo Nietzsche en el tercer capítulo, La razón en la filosofía, donde nos dice qué es lo que pertenece a la idiosincrasia del filósofo. Pues, por ejemplo, su carencia de sentido histórico, que por cierto, con el canal de Filosofía en Marcha hicimos ya una conversación sobre la segunda intempestiva del tema histórico en Nietzsche, que te voy a dejar por acá arriba, y sigue diciendo su odio a la idea misma de devenir, su afán de estaticismo egipcio. Los filósofos creen que honran algo cuando lo sacan de la historia. Cuando esos idólatras, los filósofos, adoran algo, lo matan y lo disecan. Entonces, lo que nos está diciendo Nietzsche aquí, pegándonos un martillazo, es que los filósofos, en el afán de describir el mundo, de interpretar el mundo, de explicarnos la realidad, lo que están haciendo es sacar esa, digamos, elementos que están describiendo y reflexionando y lo están paralizando. ¿Tú crees, Lucas, que uno puede hacer filosofía? Yo creo que no. Te adelanto mi respuesta. Yo creo que no se puede, digamos, dejar de paralizar un poco la realidad para poder hablar de ella, porque al final hablamos de ella en el pasado, como si fuese pasado. Pero ¿tú crees que hay una posibilidad de hacer filosofía que tenga unos matices de movimiento en ese devenir histórico en la medida que se está interpretando, sobre todo ahora con este tema? Aquí alguno de la audiencia pudiera decirnos, bueno, pero está en las redes sociales, si hay forma hoy de hablar sobre la marcha de la inmediatez de la realidad. ¿Tú crees que se puede hacer algo de filosofía en 40 caracteres? Bueno, ya no. Ya son 280 caracteres, pero en el sentido de incluir ese movimiento del devenir histórico en la medida que se va interpretando la misma historia. Bueno, en principio creo que aparecen varias cuestiones. Yo leería esa frase de Nietzsche en el libro, lo cierro así, digo, no, no puede ser tan grosso, y lo cierro ahí, me voy a hacer otra cosa. Digamos que es la preocupación de Nietzsche por la historia, como vos mencionabas antes, ya comienza de su periodo de juventud, por decir así. Lo encontramos bien desarrollado en la segunda intempestiva, con esta historia anticuaria, historia monumental y demás. Pareciera ser que la gran discusión de Nietzsche o el problema de fondo que está trastocando es justamente el modo de hacer filosofía y el modo en que se hace o historia de la filosofía o una filosofía de la historia, ¿no? Que parecían ser que son dos cuestiones ahí un poco distintas, aunque pareciera que estuviéramos hablando de lo mismo, no es lo mismo. Ahora bien,
Esta insistencia por el devenir, en todo caso, es una insistencia por la filosofía o una opción, mejor dicho, por la filosofía de Heráclito, ¿no? Frente a esa permanencia parmenidia. Pero bueno, me parece que también a donde apunta Nietzsche en específico con respecto a la pregunta es la ciencia. Y filosofía y ciencia en la modernidad ha sido casi como un sinónimo. Hablar de ciencia fue hablar de filosofía, hablar de filosofía fue hablar de ciencia, y Nietzsche ya antes del crepúsculo de los ídolos instó o optó por hacer un tipo de ciencia alegre, es decir, un tipo de ciencia que se corra de esa rigidez, de esa cara larga, de esa máquina chirriante del pensamiento, y optar por unas... Claro, exactamente. Y optar por una ciencia en movimiento, por una filosofía en movimiento que no haga esa micropolítica o esa microfísica del poder sobre el cuerpo en la dominación, sino que sea un movimiento más libre en todo caso. Si lo queremos relacionar ahí un poco con Michel Foucault, que ha sido el lector de este periodo de la obra de Zaratustra. Entonces, bien, es fácil dominar o querer dominar el mundo, tecnificar el mundo, ejercer poder sobre el mundo, cuando de lo que se está hablando es de una historia que está congelada, paralizada. Y también pensemos que esto de Crepúsculo de los ídolos, cuando y haciendo también una mención de vuelta a las intempestivas, dice, bueno, si nosotros congelamos la historia, la detenemos y disecamos la historia, entonces ahí es más fácil también erigir ídolos, mostrar incluso esto que tiene que ver también con el mundo de la gramática, del lenguaje sobre todo, donde establecemos puntos de apoyo, puntos de sentido, es decir, bueno, tenemos arriba, tenemos abajo, tenemos derecha, izquierda, sabemos cómo movernos dentro de eso, porque está congelado y está instaurado ahí. Es el ídolo en el bronce que está ahí erigido. Entonces todo eso marca el sentido de la polis griega, marca el sentido de, no sé, la catedral en la época medieval, el castillo en la lucha entre los estados, y después, no sé, los bancos, y hoy por hoy esos edificios que tienen que ver con las grandes empresas como, no sé, los Emiratos Árabes, que cada vez van más para arriba con esas estructuras, y lo que están mostrando, intentando demostrar es ese poder, esa dominación. Entonces, no sé cómo lo interpretabas vos cuando lo leíste, pero al menos mi lectura venía por ese lado, digamos. Sabes que ahora que lo estás diciendo, no había hecho, digamos, el enlace, hasta que lo acabas de decir, acerca de la relación que existe en Nietzsche desde su juventud con la música. De hecho, para Nietzsche va a ser muy importante la música, el oído y la danza, es decir, incluso el sentido ulterior, el sentido supremo para Nietzsche no es la mirada como Platón, sino va a ser el oído por el tema de la música. Entonces ahí hay siempre un movimiento. Y quizás también su forma de escritura filosófica en pequeños escritos, en aforismos, nos permite, digamos, y evidenciar esas contradicciones también generan un movimiento de madurez. Es decir, no siempre tengo que pensar exactamente lo mismo, puedo estar en contradicción conmigo mismo. Y en este sentido, tengo una segunda reflexión sobre este tercer capítulo, que tiene que ver con, precisamente como tú decías ahora, el tema del lenguaje y el tema de la gramática, ubicados en su capítulo 5. Nietzsche va a decirnos, hay un abogado defensor, y este abogado defensor no es otro que el lenguaje, y va a decirnos que caemos en el fetichismo grosero cuando tomamos conciencia de supuestos básicos de la metafísica del lenguaje, o, por decirlo más claramente, la razón. Es decir, bueno, de hecho,
el capítulo se llama La razón en la filosofía, y él va a decirnos, nosotros hacemos un fetichismo con la razón, con el lenguaje, tratando de, digamos, explicarlo todo, desde este exceso de la razón que ya hemos hablado en nuestra sección de las palabras y los productos, y termina diciendo algo sumamente lapidario cuando nos dice: mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Claro, esto evidentemente no deja de sonarme posteriormente a Heidegger y posteriormente, obviamente, a Derrida, con el tema de la gramática y el estudio del lenguaje, de cómo tenemos incluso una metafísica, una forma de pensar, la razón, una forma de pensar de una manera dualista. En este capítulo se la pasa criticando todo este tema del dualismo que viene desde Platón hasta inclusive el momento contemporáneo. Quizás hoy se pueda haber diluido en digamos, en algunas áreas esto, que se vean las cosas un poco más complejas, o todo este tema de la posverdad ha diluido un poco ese dualismo. Pero evidentemente está colocando en el centro al lenguaje, está colocando en el centro a Dios, que es verbo, que es lenguaje. Está colocando en el centro el uso excesivo, el fetichismo, el ídolo de la razón, en nada más y nada menos que en la época ilustrada, aunque ya venía, digamos, en cierta decadencia, porque no estamos en los albores de la Aufklärung, de la ilustración, estamos ya terminando, digamos. Y quizás termina, podríamos decir, así como siendo arriesgados, podría terminar con Freud, ¿verdad? Porque nos va a terminar de introducir en la oscuridad de nosotros mismos con el subconsciente, que he visto además, por cierto, paréntesis, que has estado lanzando videos con respecto al psicoanálisis lacaniano con el profesor Luis. Buenísimo, vamos a ver si colocamos acá también para que nuestra audiencia sepa de estos videos que estás colgando acerca del psicoanálisis. ¿Y cómo tú ves esto de Nietzsche sobre el fetichismo de la razón? ¿Cómo un filósofo, digamos, ataca a la filosofía erosionando, digamos, los pilares de la misma filosofía, que es la razón? Bueno, esto que vos marcabas acá, ¿no? La razón en el lenguaje. Dice: temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Algo muy curioso que leí hace poco y que me parece interesante traerlo a colación acá, es un texto de Heidegger que está analizando Schelling, el tema del idealismo alemán y esta necesidad o intención del idealismo y de los filósofos como Hegel, Fichte, Schelling, de hacer un sistema, y que eso, hacer un sistema de la filosofía, algo que lo abarque todo, y tuvo una problemática con el panteísmo y demás. Y dice: ojo, no es que Nietzsche no haya sabido o no supo que el modo más importante o más interesante, o quizás más verdadero en todo caso, en el sentido heideggeriano, de hacer filosofía haya sido el sistema. Que Nietzsche no supiera eso. Nietzsche quizás, y seguramente, dice Heidegger, Claro. sabía que hacer un sistema de la filosofía era realmente un modo originario y eficaz de hacer filosofía, pero se dio cuenta de algo, dice: que esta relación o este malentendido entre el sistema, un sistema absoluto, un sistema de la razón, un sistema del pensamiento, vinculado a Dios, pero en sentido de teos, ¿no? En sentido griego ya, no necesariamente de un Dios cristiano, pero que ese teos terminó siendo reemplazado por la idea de Dios cristiano, y este Dios fijado
ahí eterno, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnipotente y demás, ¿no? Con todas esas características que, que nos llena de palabras y de conceptos el cristianismo. Ahora bien, dice, bueno, si Nietzsche se dio cuenta de eso, percibe el nihilismo, el problema del nihilismo, de la falta de sentido, ausencia de sentido, de la caída de los valores y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Heidegger, si Nietzsche hubiera seguido optando por hacer una filosofía sistemática, hubiera corrido el riesgo o invitaría todavía a la gente a que siguiera corriendo el riesgo de seguir atrapado en esas redes del nihilismo. Entonces dice, bueno, el modo de irrumpir con esa sistematización, con ese control, con esa figura del padre, en todo caso también, retomando el idea del psicoanálisis, es hacer aforismos, cambiar el modo de la escritura, pero cambiar el modo de la escritura, pero con esa musicalidad que vos mencionabas, ¿no? El Nietzsche joven, ya niño, en Naumburg comienza con unas clases de piano que lo llevan a ser no solamente intérprete, sino también en algún punto compositor, y su relación con Wagner, como ya hemos hablado en varias ocasiones acá. Entonces, ojo, porque la gramática y el lenguaje es todo, ¿no? Un sistema en la cual nosotros también nombramos la cosa, y por ese ponerle nombre también caemos en esa tentación de creer que la dominamos y que manejamos, y cuando introducimos nuevos conceptos, nuevas palabras, también todo eso genera un movimiento dentro del sistema, pero siempre es un sistema que intenta amoldarse a esas necesidades y que van surgiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, y bueno, lenguaje inclusivo o no inclusivo, siempre dentro de que vos te muevas de un sistema de signos, de símbolos, que los compartas con otras personas y pueda haber comunicación a partir de ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final también ese sistema es un sistema que impone límites. Entonces esos límites, y bueno, los límites que te deja Dios gramática. Por eso también me parece que y esto de querer nombrar, ojo, porque ya ahí el problema también viene desde Kant, y me parece que Nietzsche joven ya obviamente ese problema lo persigue, en decir, bueno, nombramos la cosa, pero siempre nos quedamos en los accidentes y en las características del fenómeno, pero como decía Kant, eso, ¿no? Los límites de la razón no llegan a conocer el noúmeno, la cosa en sí, la esencia, que es en todo caso a lo que el Nietzsche joven en algún punto, siguiendo a Schopenhauer, va a querer continuar, y lo que Martin Heidegger después, con este sentido del ser y esta precomprensión que tenemos del ser, va a querer alcanzar. Porque después Schopenhauer va a decir, bueno, para Kant esos límites de la razón se superan intuitivamente por medio de la música. Después por la visión dionisíaca del mundo. Después por esa precomprensión o comprensión del ser, que nos movemos de lo propio, de lo impropio a lo propio, de lo cotidiano a un sentido de autenticidad, con respecto a la angustia, a la nada, que también hemos trabajado en ambos canales. Entonces, este lenguaje que es la casa del ser, ojo, porque el ser justamente, y volviendo al tema de la historia, no es algo que está ahí quieto, sino que está en continuo devenir, está en movimiento. Es tiempo. Por eso Heidegger dice que el ser es proyecto, es tiempo. O sea, el Heidegger me parece que dice que el ser se mueve en el tiempo. Ahí el ser es tiempo, se está moviendo, hay un proyecto, está siempre hacia afuera, está siempre proyectándose. Y eso que acabas de decir me recuerda sobre un video que trabajamos de Wittgenstein, que trabajó el lenguaje, y que dice los límites, ya que tú has hablado acerca de los límites de la gramática, él dice los límites del lenguaje son los límites de la vida. Los límites del mundo, si mal no recuerdo la cita. Bueno,
Muy Vamos interesante entonces, Lucas, porque... a... Muy interesante, digo, porque justamente a la que Sí, no conoces no lo puedes nombrar, ¿viste? Es el dios sin rostro de Game of Thrones. sí, sí, es el dios incógnitus de Sócrates, ¿verdad? Por aquello, no lo conozco, debe haber un dios ahí, pero por aquello también le puedo rendir culto, ¿no? Y está, digamos, el altar vacío, el dios incógnitus. Yo creo que cada vez se hace más difícil no nombrar alguna serie en esta sección. Y lástima por el final de Game of Thrones. Siempre, cada vez que Lucas introduce, yo le atravieso el tema del fatídico final que nos presentó HBO. Esperemos que los libros sean muchísimo mejor. Bien, así como llegó el final de Game of Thrones, tiene que llegar el final de este video, porque tenemos que irnos al canal de Filosofía en Marcha con Lucas Aldonati. Vamos a seguir trabajando en este momento el tercer capítulo, La razón en la filosofía del culo, o el ocaso de los ídolos. Lucas, por favor, si nos despides. Nada más que agradecerte a vos, Marcos, también a toda la audiencia, y espero que sigan interesados obviamente en esta gran obra de Friedrich Nietzsche, y vamos a seguir analizando el final de este capítulo en el canal de Filosofía en Marcha. Lo vamos a esperar allá. Buenísimo. Vamos para allá entonces.